Ok, muy buenos días estimados alumnos, bienvenidos a la cátedra de sistema de representación en donde estamos presentando esta primera videoclase de lo que sería la unidad 1. ¿Sí? Mi nombre es Baraba Leonardo y bueno, estoy junto a las comisiones trabajando junto a Diana Duré, las comisiones de Ingeniería Química, la comisión 1 y la comisión 2 básicamente, pero bueno, seguramente este video va a ir para para todas las comisiones debido a estos tiempos que todos sabemos que estamos atravesando. La idea de esta primera clase es básicamente mostrar un poco en forma muy rápida, ¿no es cierto?, de lo que son las normas de dibujo técnico. Básicamente, como dice acá, lo que que nos brinda la normalización es justamente indicarnos de cómo utilizar los tipos de líneas, las acotaciones, los formatos, las escalas, ¿sí? En la representación de cada una de los proyectos que vamos a tener en el futuro, ¿sí? De estas pequeñas actividades, por lo pronto. Pero más allá de eso, la idea es no especificar cada una de las normas, sino que darle unas pautas justamente de cómo encarar este tema, ir estudiando de a poco y sobre todo lo que voy a hacer énfasis en esta videoclase es comenzar a utilizar estos que para la mitad generalmente de las comisiones siempre es todo novedad, todo nuevo, ya que los técnicos medianamente algo ven en las escuelas técnicas secundarias, pero no así los otros que cursaron bachiller, escuela secundaria común. Entonces, es cuestión de práctica. El dibujo técnico básicamente es aprueba la cátedra de dibujo técnico, esta cátedra de sistema de representación, dibujando, practicando, quemándose un poco las pestañas, ¿no es cierto? Pero bueno, es parte del trabajito. No es complicado, es tedioso, hay que dedicarle el tiempo necesario. Es la única manera. Bueno, en síntesis, lo que van a utilizar, como decía al principio, esta clase básicamente es tratar de hacer la primera parte de la lámina número 1. ¿Sí? Voy a explicar en detalle cómo comenzar a trabajar con la lámina, qué necesitan, ¿sí? Básicamente va a ser un lápiz portamina de 0,7 en lo posible, cómo borrar, una regla, escuadra, ¿sí? La escuadra de 30, que ahora voy a mostrarle cuáles son, de 30 grados, 60, de 45, ¿sí? El tablero de dibujo, ¿sí? Para trazar justamente las líneas horizontales, paralelas una con otra, ¿sí? Y también se trazan verticales con ayuda de las escuadras, ¿sí? Pero eso es lo mínimo que necesitan, repito. Portamina 0,7, ¿sí? 0,7 milímetros o 0,5. Lo que van a hacer en esta primera lámina justamente es hacer los distintos tipos de líneas normalizados que tienen. Trazo grueso, trazo medio y trazo fino. Para eso lo ideal sería tener dos portaminas, ¿sí? Uno de 0,7 y el otro de 0,2. Difícil conseguir portamina trazo fino tan fino, pero la idea es justamente que con uno ya puede trabajar y ya puede hacer con suficiente práctica hacer trazos finos, como le voy a explicar ahora justamente. Pero eso es lo mismo. Portamina 0,7, coma de borrar, la regla, escuadra 30-60 y la de 45 y el tablero de dibujo, ¿sí? En cuanto al tablero, hay muchos que no pudieron conseguir, están cerrando todos los negocios. Es cuestión de amañarse y de alguna manera buscar la forma de poder reemplazar ese tablero, ¿sí? Y dejar una hoja, justamente fijarla en la mesa y trabajar, ¿sí? En forma prolija
y no va a ser necesario el tablero, ¿sí? Eso sí, hay que tener los criterios que ahora voy a estar haciendo énfasis para poder dibujar y para poder justamente calificar de buena manera. ¿Está? Bien, acá tengo 8 preguntas justamente de autoestudio. Para no estar haciendo justamente muy largo el video, pues necesitaría por al menos 20-30 minutos para estar explicando cada uno de los puntos a reforzar respecto a la norma. Yo le invito a que estudien, que lean, ¿sí? Justamente el apunte de cátedra que fue confeccionado por la jefa de cátedra, ingeniera Diana Duré, y el manual de norma que ya también está en el aula virtual, ¿sí? Todo este material justamente está en el aula virtual. Estas 8 preguntas justamente va a ser el puntapié inicial para arrancar y para saber a dónde apuntamos en estas primeras láminas. Bien, ¿qué es una norma? ¿Por qué es importante para dibujar? ¿Por qué es importante para dibujar? Hay una S sobresale. ¿Cuáles son las normas que se usan en sistema de representación? ¿Qué grupo de líneas existe en la norma? ¿Por qué es importante tener diferentes grupos de líneas? ¿Sí? Todo en cuanto a la normativa. No hay nada que hagamos si no está normalizado justamente por IRAM o por ISO, ¿sí? Ahí van a ver justamente las diferencias entre la norma y por qué es importante tenerla en cuenta. Yo lo invito a que lean, estudien estos puntos, ¿sí? Por el momento no tiene entrega, pero sí van a tener que justamente tener en cuenta esto para poder rendir lo que sería el primer parcial teórico de sistema de representación. Bien, esta es justamente la presentación. Todo esto lo que va de ahora en más lo tienen justamente como segunda presentación de la cátedra. Agregué para hacer este video esta pregunta justamente. Entonces, avanzando lo que es las presentaciones, ¿sí? En Argentina aparece IRAM, Internacional ISO, bueno, el formato de papel. Acá me voy a detener un poquito. Primera instancia, nosotros necesitamos para esta primera lámina, ¿qué es lo único que necesitamos? Como les decía, los lápiz, portamina, borrador, escuadra, regla, ¿sí? Y el papel. ¿Qué papel? A4. La norma designa por letra y número a los distintos tamaños, ¿sí? Vamos a ocupar el 210 por 297, unidad de milímetro, ¿sí? En milímetros. Más o menos significa que pueden justamente los tamaños comerciales cuando uno compra generalmente oscila 212 o 208, ¿sí? En cuanto al ancho. Eso puede variar, ¿sí? Está justamente estipulado que puede variar en ese espesor, en ese ancho y en ese alto, perdón. ¿Está? Vamos a ocupar, repito, A4 para la primera lámina. ¿Está? Ese es el formato que nosotros vamos a representar. ¿Qué pasa? Nosotros en la cátedra siempre le pedimos más grande. ¿Por qué? Porque van a ver que nosotros fijamos la hoja por fuera, por los bordes, por fuera de la hoja para sujetarle con una cinta estico o cinta papel, sujetar al tablero, ¿sí? Y por eso es justamente lo único que pedimos, que sea más grande que el formato de este. De esta manera evitar que la cinta pegue en el propio formato o en el dibujo, ¿sí? Para evitar justamente que se estropee esa hoja. ¿Tá? Es para lo único que necesitamos. Si son cuidadosos y consiguen solamente A4, van a estar haciendo bien y de todas maneras la lámina. ¿Tá? O si no, pueden conseguir A3 y que si la dividen en dos, son dos hojas formato A4, ¿sí? Y así van en relación de raíz, justamente como dice 2 ahí. El ancho por raíz de 2 es el largo, ¿sí? En esa relación va dando los diferentes formatos. ¿Tá? Bueno,
está todo normalizado. Escuadra y cartabón, ¿sí? Justamente nos permite esto utilizar, o mejor dicho, trazar diferentes ángulos. Esta es la escuadra de 45 y la escuadra de 30-60 que siempre van a estar escuchando. ¿Tá? 60, 45 y este el ángulo más pequeño, 30. ¿Tá? Los ángulos internos de un triángulo rectángulo suman 180. Bien, eso para tener en cuenta. Nosotros vamos a trazar a lo largo de toda la primera lámina todos los ángulos posibles en combinación con la escuadra estas. Como ven, 15 grados, 150, 30, 45, 75, 105, toda esta combinación de posiciones de nuestra escuadra permitirá trazar diferentes ángulos. ¿Tá? Bien, eso práctica. Este en cuanto a la posición del lápiz, ¿sí? Tienen de un lado de la regla un bisel que impide justamente el contacto directo con la hoja, de tal manera de evitar justamente que manche. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre, evitar manchar la hoja, porque el que mancha la hoja muy manchada se rechazan al momento de hacer entrega. ¿Tá? El lápiz o el portamina se tiene que tirar de él, se tiene que jalar, no se tiene que empujar para hacer los trazos. Y este, para el caso del estilógrafo, se usa de esta manera, ¿sí? Impidiendo justamente que la fibra con tinta toque lo que es propiamente la regla, o en el caso de la escuadra, ¿sí? Porque posteriormente después rozamos por el papel y va manchando. ¿Tá? Nosotros en toda nuestra lámina vamos a dibujar, escuchen bien, vamos a dibujar todo a lápiz. Todo a lápiz se dibuja en la lámina. El estilógrafo únicamente se va a utilizar para la parte de apellido y nombre en el rótulo. Ahora voy a insistir con eso más adelante. Solamente se escribe apellido y nombre con estilógrafo en el rótulo. ¿Sí? Todo el resto se hace a lápiz, no se entregan láminas con pasado a tinta. ¿Sí? Y por otro lado también se hace una parte de del cuaderno de caligrafía a estilógrafo, que eso ya vamos a estar comentando. Bueno, tipo de línea, vamos a ocupar tipo de línea continua, discontinua, ¿sí? Trazo largo, punto, trazo fino, ¿sí? Estos son los distintos, todo normalizado. Las preguntas justamente son para indagar en este tema, ¿sí? Bien, acá tenemos algo interesante. Nosotros, ¿sí? La norma define 4 grupos de tipo de línea. 4 grupos de, no de tipo de línea, sino de grosores, por así decirlo, ¿sí? Grupo 1.0, 0.7, 0.5 y 0.35. Esto es milímetro. El grupo define el grosor, ¿sí? De la línea. La gruesa, la media y la fina, ¿sí? Gruesa, media y fina. ¿Qué es esto? Justamente, si nosotros tenemos piezas que no tienen demasiado detalle, son piezas sencillas, no tienen mucha complejidad en cuanto a las líneas, son de gran tamaño las representaciones, ¿sí? Vamos a utilizar el grupo 1.0, es decir, vamos a hacer líneas gruesas para las aristas principales. Las cotas van a estar representadas por líneas finas. Ese es un ejemplo de lo que le estoy diciendo, un ejemplo de aplicación de los diferentes tipos de líneas, ¿sí? Y en caso si tenemos piezas que demandan muchos detalles, ¿sí? Hay muchas líneas una junta con la otra, vamos a utilizar el grupo en el otro extremo, ¿no es cierto? Un grupo de 0.35, en donde es
la gruesa es 0,35, la fina es 0,18, una media de 0,25. ¿Sí? La media en todos los grupos se utiliza, por ejemplo, para aristas ocultas. ¿Sí? Se traza con línea en lo que era la norma vieja, línea tipo E. Ese es otro detalle que vamos a estar comentando. Anteriormente, las normas se definían, los tipos de líneas se definían con letras. La tipo A, la tipo B, la tipo E, la F se usaba para eje simetría, la B cotas, la A para líneas principales, ¿sí? Ahora se define como números, ¿sí? La línea continua es 1, discontinua es 2, y después viene justamente los diferentes trazos, ¿sí? Para cada tipo de línea y la aplicación, ¿sí? Bueno, eso un poquito más engorroso, más en detalle van a entrar con el tema de las normas, ¿sí? Cuando empiecen a responder, como bien le decía, esto da para una posición de 20 minutos, 30 minutos. No me quiero extender mucho más que eso, ¿tá? Así que pasamos a lo que es la norma 4503, que es justamente la famosa caligrafía, ¿sí? Cuanto a la caligrafía, la letra técnica, la famosa letra técnica, el famoso calitecno, ¿sí? Se le empieza a tildar el ojo así a los técnicos. Muchas escuelas técnicas le exigían hacer 2, 3, para lo que eran más mango todavía, le hacían hacer hasta 4 o 5 cuadernos de caligrafía. Pero es justamente porque la letra técnica, ¿sí? Escuchen bien, se dibuja, no es todo así al voleo y se traza las letras, sino que se la tiene que dibujar, y lo que están viendo acá es la representación de esa letra técnica, está normalizada. La norma nos indican la altura, el ancho que tiene que tener, la separación entre letras, ¿sí? Todo bien especificado por norma. Ahora bien, la norma especifica en este caso 4 grupos, ¿sí? De tamaño de letras, ¿sí? Fíjense, tienen estos numeritos que ven acá arriba, justamente la altura de la mayúscula, altura nominal H, ¿sí? H 7 milímetros, mayúscula es 5, puede ser de 3,5 o puede ser 2,5. Y estas son el resto de características que tiene cada grupo. La altura de la minúscula, la altura del espesor de línea, la distancia entre renglones, entre letras. Bien, vamos a un ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá yo le voy a explicar 3 grupos de los anteriores, de los 4, ¿tá? Bien, por ejemplo, si yo tengo, nosotros en esta lámina vamos a hacer, en esta primera lámina vamos a hacer la altura de la mayúscula de 3,5, ¿sí? Altura de mayúscula se mide, esto lo que ven acá se llama cota, ¿sí? Ustedes ven justamente 3,5 milímetros la altura de la mayúscula, la minúscula va a medir 2,5 milímetros, ¿sí? Y la separación entre renglón, es decir, desde esta línea hasta esta línea, indicada por la letra B, es de 5. ¿Sí? Ese es un grupo. El otro grupo es cuando tienen la altura de 5, la minúscula es 3,5 y la separación entre renglón es de 7. ¿Sí? Y así con los otros se lee. Esto es para que ustedes interpreten de alguna manera lo que está indicado acá en cada presentación. Para eso se trata el videito este. Nosotros en lo que es el rótulo, básicamente el rótulo tiene altura de letra de mayúscula en todo el rótulo, que ahora le voy a decir qué es lo que es el rótulo, justamente, vamos a ir directamente con la aplicación. Van a tener altura de mayúscula de 5. ¿Sí? La minúscula la van a hacer de 3,5, como está acá, ¿sí? Pero si hacen las letras, los títulos de cada ejercicio de la lámina, van a tener una altura de mayúscula de 3,5, ¿sí? Eso lo voy a explicar ahora. Y de 2,5 en la minúscula. Eso hay que medirlo, se hace justamente, se mide, se traza esta línea de referencia,
¿sí? Como para tener todo bien parecido uno con la otra, las letras. Bueno, aquí vamos a vamos a hacer pausa y para arrancar justamente en la segunda parte directamente de lleno con lo que es la confección de la primera lámina.